Les recuerdo que estamos estudiando las jornadas. Hoy nos toca la jornada número 23 y el título o el nombre de esta jornada es Ta'at, Ta'at, así como está ahí escrito, Ta'at, T-A-H-H. En la pronunciación dicen que en hebreo es Tahat, algo así, pero bueno, lo importante es que no es la pronunciación, sino qué es lo que significa. Leamos Números 33, 26. Números 33, 26 dice: Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor, que nos permites estar juntos. Señor, rogamos y oramos, Señor, para que tú nos des tu palabra. Si tú no abres nuestro entendimiento, si tú no corres el velo que está en nuestra mente, nosotros jamás podríamos entenderte. Pero creemos en un Dios que puede, en un Dios que tiene misericordia, Señor, y nos muestras tu palabra. Queremos, Señor, vivir tu palabra, vivir como tú quieres. Señor, gracias por esta hora, gracias por esta bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense lo que significa la palabra Ta'at. Ta'at es una palabra hebrea, pero tiene su significado. Tiene por lo menos tres palabras de lo que significa. Ta'at primeramente significa representación, y luego sustitución y en vez de. ¿Han usado ustedes esa palabra? En vez de, ¿no? Sustitución es sustituir y en vez de. Ok. En nuestra jornada anterior, después de los acontecimientos que vimos en esa jornada, ahora vamos a ver otra de las jornadas que sucedieron en ese lugar o en ese tiempo y en ese espacio, porque se acuerdan que les dije que hay un monte que se llama el monte Sefer y que alrededor de ese monte iban a suceder varias jornadas. De hecho, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas 38 años. Entonces sucedieron cosas, pero dice el apóstol Pablo que se escribió para que nosotros, para que sea una enseñanza, un ejemplo para nosotros. Y aquí en Números 33 no da mucho detalle de lo que es Ta'at, pero para eso están los versículos anteriores, que es el contexto que nos ayuda a entender. Leamos Números 18 y vamos a leer versículos 20 al 24. Miren lo que dice Números 18, 20 al 24. Y Jehová dijo a Aarón, ¿se acuerdan ustedes de que hemos dicho que Dios le habló muchas veces a Moisés? Y que le habló a los dos juntos, pero que con Aarón le habló muy pocas veces. Y esta es una de las veces que le habló. Y dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aquí vemos la sustitución en vez de. Sí, porque en vez de que ellos recibieran heredad como las otras tribus, dice que no, dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas
he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ok, estos versículos se refieren a la jornada de Ta'at. Aunque esta palabra Ta'at no vemos literalmente aquí en estos versículos, sin embargo, está implicada o está incluida, porque ¿se acuerdan qué significa? Les dije, sustitución o en vez de, o representación, ¿no? Entonces, el versículo 20 se leería así. Si podríamos poner la palabra Ta'at, diríamos, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu Ta'at, y tu Ta'at en medio de los hijos de Israel. ¿Amén? Porque en vez de que recibieran tierras, en vez de eso, Dios les da a él como su heredad. Amén. Entonces aquí vemos que Dios continúa hablando a Aarón. Entonces en vez de recibir, en vez de Ta'at, en vez de recibir heredad entre como las otras 11 tribus, en vez de eso, dice que Dios se da a ellos como su heredad, como su parte, pero luego agrega, dice que le da los diezmos de los hijos de Israel por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si ustedes se acuerdan, solamente a los que Dios designa, los que Dios llama para que lleven el ministerio, tienen que hacerlo. ¿Se acuerdan de también unos israelitas que ofrecieron fuego extraño? Dice que salió fuego y los consumió. O sea que esto es delicado. Por eso no cualquier persona Dios escoge. No es que sean mejores, que no es que sean, pues simplemente que Dios los escoge y Él decide. Y de hecho, cuando nosotros leemos Pablo, cuando le escribe a Timoteo, les da una serie de requisitos para los ancianos y para los diáconos, que sea esto, que sea lo otro, y dice, ay, no puedo cumplir nada de eso. Pero bueno, sabemos que Dios nos llama imperfectos y nos va perfeccionando, porque imagínense quién va a cumplir todo eso, ¿no? Pero Dios está trabajando, Dios está obrando en nosotros, es lo que tenemos que saber. Ahora, si ustedes notaron en las jornadas anteriores hablamos de las ofrendas, hablamos de las primicias, hablamos de los primogénitos. Ahora hubo un Ta'at en el Nuevo Testamento, un sustituto, un en vez de, porque allá eran literalmente las primicias, se tenía que llevar trigo, o sea, los primeros frutos de trigo, de ganado, ¿no? O sea, se tenía que llevar. Pero en el Nuevo Testamento, ahora nosotros no podemos traer porque no somos ganaderos, no somos agricultores, ¿no? No podríamos traer eso, pero sí podemos traer otras cosas que representan eso. Por ejemplo, yo estaba meditando, ¿cómo podemos dar los diezmos en el Nuevo Testamento? O sea, las primicias, antes de entrar al diezmo, las primicias. Ahorita estamos presentando la primicia de nuestro tiempo, porque hoy es el primer día de la semana. Usted vea eso, porque el primer día de la semana es el diezmo de toda la semana. ¿Y qué tenemos que pensar eso? Porque tenemos que aplicar el histórico, el cristológico, pero también lo eclesiológico, porque Jesús, Él presentó las primicias. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Él resucitó, una de las mujeres se le acercó y le dijo, quiso tocarlo, abrazarlo, porque lo reconoció y quiso hacerlo de esa manera en resurrección? Pero ¿qué dijo Él? No me toques, porque debo de presentarme primeramente a mi Padre. Ahora, en el enfoque de la iglesia, nosotros tenemos que dedicar este tiempo para el Señor. Por eso aunque se acusa de que los cristianos o el domingo es el día de la bestia, de todo eso, hermano, miren cómo Dios nos está enseñando a nosotros, para que no tengamos ninguna prejuicio de decir, seremos la bestia, porque hay otros grupos que guardan el sábado, ¿no? Que es el séptimo día, que lo entregan, pero nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento entregamos la primicia, es nuestro tiempo. Por eso, desde que usted despierta, ¿qué tiene que pensar?
sobre el tiempo de la iglesia, el tiempo de Dios, y le estamos entregando gracias a Dios. Por eso en muchas partes las iglesias cristianas en ese día están entregando la primicia para Dios, en un aspecto, porque hay muchos aspectos. Pero hoy quiero hablarles de porque aquí en nuestra lectura dice que los diezmos serán para Aarón, sus hijos, y la tribu de Leví, que ellos son los que se ocupan o sirven en el ministerio. Quiero decirles que muchos cristianos, y quizá algunos de nosotros, no conocemos de este tema en una forma centrada, balanceada, y por eso es que hay confusión. Pero yo he estado orando, y yo sé que muchos de ustedes están orando para que siempre Dios nos dé una palabra sobria, una palabra que venga desde su corazón, para que sepamos lo que estamos haciendo, porque si no, no vamos a saber lo que estamos haciendo y ni vamos a querer participar por causa de que hay mucha confusión, hay mucha opinión, hay mucho debate. Nosotros no debemos de debatir, sino que tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Amén. Recuerden que Ta'at significa representación, sustitución o en vez de. Entonces vimos que Dios reemplazó o cambió, que es sustituir o en vez de la herencia de los levitas. En vez de recibir una heredad, es decir, una parte de la tierra prometida, como los otros 11 tribus, los 11 tribus, ellos recibirían ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel. Dice el versículo 21, Abraham, si me puedes poner la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, versículo 21 dice: a los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Eso fue lo que pasó en el enfoque histórico. Hoy es lo mismo, pero Dios sustituye, porque acuérdense que allá era llevar los diezmos del grano, los diezmos de esto, todo eso, ¿no? Pero hoy, ¿cómo es? Dios le dice a los que sirven, los que son pastores, los que son maestros, los que se dedican en la obra, Dios les dice: no les voy a dar cosas materiales, porque yo soy su parte y su heredad. Amén. Dios es todos los que servimos. Mire, y no es cualquier cosa que alguien diga: voy a servir al Señor. Por supuesto que no se lo obliga, no se le impone. A mí no me impusieron, tienes que ir a fuerzas, no. Fui enviado, pero también sentí una carga en mi corazón y eso es de valientes, pues, porque no es cualquier cosa. Uno se mete en muchos problemas. Uno a veces dice: si no estuviera aquí estaría en paz en mi casa, ¿no? Pues qué, no me meto con nadie, porque aquí uno se mete con las almas, con las mentes, con las opiniones de los hermanos, porque no todos los hermanos están de acuerdo con uno. Pero es de valientes que esté uno aquí, y muchas veces uno tiene que callar, uno tiene que decir: está bien, yo tengo la culpa. Pero es de valientes, pues. Pero aparte de eso, de lo que significa vivir por fe. Porque a veces se acusa, se dice cosas de los servidores hoy. Por eso es de que Pablo le dijo a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por eso a nosotros nos dicen: no hagas otra cosa más que dedícate. Porque imagínense, hermanos, si no tuviéramos suficiente tiempo, ¿qué palabra les ministraríamos a la iglesia? O sea, necesitamos tiempo, necesitamos orar, necesitamos estudiar, necesitamos investigar para que no traigamos cualquier cosa aquí. Leamos otra vez versículos 22 al 24 de Números. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Se dan cuenta que a los israelitas, a Aarón, no se les dio heredad? Esto es una sombra que nosotros tenemos que entenderla bien, los del Nuevo Testamento. Como les dije,
En nuestro tiempo hay muchas enseñanzas que son opiniones, no muchas veces son sacadas de la Biblia, son opiniones, son percepciones de las personas, de los hombres, y muchas opiniones de que no se tiene que diezmar, y aún dicen que acusan a los pastores de estafadores, de manipuladores, de extorsionadores, y otros también dicen es que el diezmo es de la ley, que no es del, que por tanto no hay que ofrendar ni hay que diezmar. Se escucha mucho de eso, inclusive si usted no tiene cuidado, usted se agarra esa opinión, ese comentario, dice sí es cierto, es de la ley, pero yo en esta hora quiero mostrarles por qué es que damos nuestras ofrendas, por qué es que damos nuestros diezmos, por qué, y dónde dice. Dios revela en el antiguo pacto que todos los sacerdotes y los levitas, que Dios no los iba a poner a trabajar en lo secular. Es decir, Dios no los puso a trabajar en el campo ni a cuidar el ganado, porque Él quería que ellos lo representaran a Él. Es decir, el sacerdocio era un privilegio grandioso de parte de Dios, porque ellos tomaban el lugar de Dios. Porque recuérdense que esta representación. ¿Ustedes han leído que la Biblia habla de que somos embajadores? Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, actuamos como representantes de Dios. Entonces los sacerdotes actuaban como representantes en dos direcciones. Uno, representaban al pueblo delante de Dios. Y delante del pueblo representaban a Dios. Por eso los demás no tenían que acercarse, no tenían que presentar ofrendas, solamente los de la tribu de Leví, Aarón y sus hijos. Ese es un trabajo que ellos tenían que hacer. Por eso le decía a algunos hermanos el miércoles, los que vinieron el miércoles, de que hoy hay mucha opinión también porque ya no hay que comer carne, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un grupo de los vegetarianos de que ya no hay que comer carne. Imagínense, en ese tiempo hubieran acusado y demandado a los levitas, ¿no? Que mataban los animales y los comían. Amén. Como había imagínense cómo estaba ese lugar. Y no solamente los mataban y ya, sino que sacaban todas las partes de los animales, porque cada una de las partes representaba algo. Por ejemplo, dice la Biblia que tenían que quemar la grosura, ¿no? Y decía, ¿qué es grosura? Es la grasa. Se tenía que quemar, y el miércoles le decía que la grasa representa la energía, el hombre natural, el ser natural que tiene que ser consumido. Ok, pero volviendo a nuestro punto. Lo que estamos hablando en esta jornada, Dios lo dijo a Aarón después de establecer la autoridad, porque recuerden que Dios empieza a ordenar su iglesia, empiezan a marchar. Y se acuerdan de qué manera Dios estableció la autoridad de Aarón por medio de la vara que reverdeció. Entonces, y en la última jornada vimos que Dios comenzó a ordenar su iglesia, porque hay un origen del sacerdocio, hay un derecho, hay una responsabilidad del sacerdocio y hay un derecho, y estamos ahorita metidos en el derecho. Entonces quiero que noten que esta revelación Dios nos la dio en las primeras jornadas, porque ya vamos en la jornada 23 y son 42. Porque las primeras 6 jornadas cubren el nivel de hijitos. Y Dios no habló nada de esto que estamos hablando hoy. Tampoco se le dio al nivel que cubre el de jóvenes, sino que hasta la jornada de Taat, que está o cubre o está dentro del nivel de los padres, o sea, de los hermanos que han madurado. Si usted, con lo que voy a hablar, algunos de ustedes se sienten, no les parece, significa que no han pasado de nivel. No se preocupe, Dios le va a dar nivel y usted va a decir, un día va a decir, sí, es cierto, tiene razón lo que está diciendo. Ok. Entonces, esta jornada de Taat tiene que ver con los líderes y servidores que representan el ministerio de Dios en esta tierra, porque Él quiere que se desarrolle un ministerio en su iglesia. Recuerden, ¿qué significa Taat? Significa representación, sustitución y en vez de.
Vamos a ver algunos versículos donde aparece esta palabra hebrea ta'at. Vamos a leer Génesis 22:13 para que ustedes vean que no estamos sacando, inventando nada. Dice Génesis 22:13. 22:13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció y lo ofreció en holocausto en ta'at de su hijo. Si ustedes van a la Biblia interlineal del griego al español, o del hebreo al español, van a ver cuando dice esta palabra en lugar, se usa en el original la palabra ta'at. Les invito a que estudien conmigo, a que me sigan. Se llama Biblia interlineal del griego al español o del hebreo al español. Busquen y les va a dar todos los detalles ahí, por causa de que ahora tenemos mucha herramienta para estudiar la Biblia. Entonces aquí primeramente vemos una sustitución. Aquí tenemos a un carnero, pero Dios lo sustituyó. En vez de un carnero, perdón, en vez de Isaac, vino a ser un carnero. Amén. ¿Sí lo alcanzan a ver? En vez de Isaac, porque Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, preséntamelo en holocausto. Entonces, en vez del carnero, Dios, en vez de eso, le pone a un carnero. En vez de Isaac le pone a un carnero para que venga a hacer el sacrificio, para que venga a ser ofrecido en holocausto. Ok, aquí vemos. Y aplicando a nuestro tiempo, ¿quién es nuestro Isaac? ¿O quién fue el sustituto? Cristo. Porque en vez de que nosotros muriéramos en la cruz, fuéramos castigados, vino Cristo como la ofrenda. Él sustituyó. Él nos reemplazó. Amén. ¿Se dan cuenta? Veamos otro versículo donde está la palabra ta'at. Primero de Reyes 11:43. Primero de Reyes 11:43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en ta'at. Otra vez estaba esa palabra. O sea, en su lugar, porque hubo una sustitución, Roboam su hijo. Entonces les invito a que estudien conmigo cuando puedan, cuando lleguen a casa, vayan a eso. Ahora que tenemos internet todos, se puede consultar. Entonces estamos leyendo algunos versículos para marcar la palabra ta'at, para ver qué significa representación, sustituto o sustitución, que es reemplazo, cambio, en vez de. Y esto es para tener un buen trasfondo, porque miren lo que Dios hizo allá, porque cuando se habla del diezmo y todo eso, entonces, pues llévele un animalito, llévele en frutos de la tierra al pastor, así dicen algunos los que no están de acuerdo. Pero veamos, mi carga es que todos nosotros tengamos una palabra sobria de por qué nosotros ofrendamos y por qué nosotros diezmamos. Y aunque la gente opina y se oponga a lo que Dios estableció, nosotros debemos de estar conscientes y que sepamos lo que estamos haciendo. Amén. Con esta jornada vamos a dar cuenta que los hombres y mujeres de fe, en nuestros corazones hay un deseo de ofrendar y diezmar. Los que son de fe. Porque lo primero que veamos, para los que dicen que el diezmo es de la ley, el diezmar no corresponde a la ley. Es más, miren, les voy a decir algo y ustedes van a decir, ¿cómo está eso? Es más, el diezmar no lo puso Dios en su palabra inicialmente como una obligación. Oigan bien lo que estoy diciendo. No es herejía lo que estoy diciendo. El diezmo no corresponde a la ley, ni tampoco Dios lo puso en su palabra inicialmente como una obligación.
¿De dónde vino el diezmo? El diezmo vino del corazón de un hombre de fe, de Abraham. Abraham no existió en la ley, él existió antes de la ley. Y él se le llama el padre de la fe, que es el padre de todos nosotros. ¿Ok? En ese entonces no había una ley que obligara a Abraham para que diera los diezmos de todo. Ni tampoco se ve a un sacerdote llamado Melquisedec obligando a Abraham a que diera los diezmos. Lo que vemos es de que del corazón de Abraham salió la espontaneidad de dar los diezmos. Leamos Génesis 14, 16 al 20. Génesis 14, 16 al 20. Yo creo que todos tengamos paz, porque es cuando se habla de todo eso de hijo, ya va a hablar de dinero. No, vean, y ahorita ustedes van a entender, hermano, todo lo que estamos hablando. Y el miércoles les decía a mis hermanos que cuando se levantan los diezmos de la ofrenda, ese sería debe ser el momento más feliz de todos los cristianos. Pero a veces, ¿qué pasa? Es causa de tristeza. Ya va a pedir, ya va a decir, porque es nuestro ser natural que se resiste. Pero veamos, ¿qué dice Génesis 14, 16 al 20? Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de... ¿Cómo más dice? Cuando volvía de la derrota y de los reyes que con él estaban. Y miren lo que pasó. Y salió el rey de Sodoma, estoy en el versículo 17, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. ¿Sí alcanzan a ver? Y le dio. ¿Quién obligó a Abraham a darle? Melquisedec, que era el rey. Melquisedec es el tipo de Cristo, porque Hebreo dice que no tiene principio ni fin. ¿Quién obligó? ¿De dónde salió eso? Aún podríamos decir que el que inventó el diezmo es Abraham, pero más bien salió de su corazón, salió de la espontaneidad, porque es un hombre de fe. Ok. ¿Se acuerdan que en la jornada pasada también vimos la ofrenda por voto? Los que me están siguiendo los miércoles. En el siguiente versículo, en el siguiente pasaje, vamos a leer a Jacob. ¿Quién es Jacob? Es el nieto de Abraham. Aunque era un tramposo, aunque era un usurpador, un engañador, pero fíjense lo que él dijo. También de su corazón salió el hacer voto con Dios en dar los diezmos. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Génesis 28, 20 al 22. Vamos a leer. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Génesis 28, 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Dónde existió Jacob? ¿En la ley o antes de la ley? Antes de la ley. La ley vino cuando Moisés, se lo dio a Moisés. ¿Quién lo obligó a él? ¿Quién le dijo a él para que diera? Nadie. Salió de su corazón, de su espontaneidad. Amén. ¿Se alcanzan a ver? Por eso el apóstol Pablo dice que en el Nuevo Testamento los hombres y las mujeres de fe, el ofrendar, el dar diezmo, en resumir, el dar
de un poco de nuestro dinero debe salir espontáneamente de nuestro corazón. Dice 2 Corintios 9:7. Recuerden que Dios sustituye las cosas. Ahora ya no tiene que traer trigo, no tiene que traer una oveja, un cordero, una palomita. No tiene que traer eso, sino que ahora sustituye. Pero veamos, dice 2 Corintios 9:7, ¿me siguen? Dice, leamos todos. Cada uno, todos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De dónde tiene que salir el dar de nosotros? Porque somos gente de fe. Gente de fe. Amén. Entonces a Aarón y a los hijos de Leví, Dios no les dio su parte como los otros 11 tribus. Su heredad y su parte es Dios y de todos los diezmos de los hijos de Israel. Amén. Por eso dice que Pablo dice que no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Ok. En el Nuevo Testamento, hoy día hay quienes ejercen el sacerdocio. Son los que Dios llama para que sean responsables en la obra de Dios. ¿Se me están siguiendo? Entonces Dios a los que llama, a los pastores, a los hermanos que son responsables de la iglesia, también les dice, no se preocupen, no te preocupes, no se preocupen, ni se enreden en los negocios de la vida, porque yo les voy a proveer lo que necesitan para que sirvan en mi iglesia. Amén. Si alguien algún día me dijera, hermano, deme oportunidad para ser pastor un mes, no sé qué haría, pero a lo mejor le daría la oportunidad, ¿no? Para que usted vea qué es lo que se hace, ¿no? ¿No? Alguien dice, yo, hermano. Y, o sea, mire, como dije hace rato, uno se mete con las almas de las personas y nunca vas a estar de acuerdo con todos, hermano. Pero bueno, pero Dios dice, no te preocupes, ni te enredes en los negocios de la vida, porque yo te voy a proveer lo que necesites para ser mi siervo. Por experiencia les puedo decir que al inicio de servir al Señor no es fácil. No es fácil vivir por fe. Dios lo prueba a uno. Les he contado a ustedes alguna vez cómo iniciamos mi esposa y yo. La encomienda era de que después de que te cases vas a ir al ministerio. Antes no, me decían mis pastores, después de que te cases te vas al ministerio, ya tenemos el lugar. Y en la boda pues sí hicimos un gasto. Usted no les tocó apoyarnos porque no los conocíamos. Pero hubo muchos hermanos que también nos apoyaron y juntamos un buen dinero. Bueno, como estuve en Estados Unidos tenía un dinero guardado, pero la iglesia en Burlington siempre ha estado con nosotros, ¿no? Ellos nos apoyaron una parte. Entonces se pagó la boda, no traigo la cuenta ahorita, pero lo que sí me acuerdo es de que nos sobró 5,000 pesos de la boda, de todos los gastos, ¿no? Todo lo que implica una boda. Entonces nos sobraron 5,000 pesos. ¿Y qué hacía yo cuál era mi plan? Dice, pues con estos 5,000 pesos aguanta por lo menos para un mes. Y ya después de casarnos, dice el pastor, se van para Nayarit. Ahí está la obra, tienen que colaborar allá. Y ahí vamos mi esposa y yo. Y como llevamos algunas cosas, hay una hermana allá en Nayarit que dice, hermano, les presto el carro, lléveselo para que lleve sus cosas. Hermano, antes de llegar a la casa, se descompone la camioneta. Y empezó a hacer un ruido en la máquina. ¿Qué será, Dios mío?
Ya voy con el mecánico, le digo, pues tengo que arreglar, pues me la prestaron, ¿no? Y justamente el mecánico cobró 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y ahora el plan, ¿de qué vamos a vivir? O sea, por eso les digo que no es cualquier cosa. Dios te puede probar si realmente tienes un corazón de servir. Porque si no a la primera, con eso, pues, ¿cómo? Entonces, mejor le busco por otro lado, ¿no? Pero no, por eso les digo que no es fácil. Hoy también, de repente, no crean ustedes, el hermano no se preocupa. No, sí me preocupo. Porque ahorita no estoy cotizando para el IMSS, para que un día me jubile y tenga pensión, no tengo. Y de repente pienso, me digo, híjole, cuando ya no tenga, ¿cómo, no? Solamente el 65 y más. Pero o sea, sí, sí, no, o sea, yo les digo esto porque no es fácil. No es fácil porque uno piensa, pero ¿qué dice Dios? No te preocupes, yo soy tu parte, yo soy tu heredad y yo te he entregado los diezmos de los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Por eso Malaquías 3:10 dice, y casualmente este versículo está antes del Nuevo Testamento, está terminando el Antiguo Testamento, está este pasaje, Malaquías 3:10. Mire lo que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjense para qué es que se tiene que traer. Pero no está hablando sustituyendo, porque Dios sustituye, eso está. Porque entonces traigan los granos al pastor. No, está hablando de que trae lo que Dios pone en tu corazón para que el pastor tenga tiempo para prepararse, para que te dé palabra, es lo que está diciendo. Y miren lo que dice: y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y nosotros no le creemos, ¿no? Si doy, me quedo sin nada. Pero fíjense, yo he hablado con algunos de ustedes porque de repente los escucho y dices que no hay, no tengo esto. Y yo le he dicho a algunos, hermano, ¿por qué no haces lo que dice aquí? Prueba al Señor, prueba en darle. Y si ves que te quedas pobre, que te quedas sin comer, entonces ya no des, porque Él dice, pruébame, ¿no? Y dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él está esperando abrir, pero nosotros a veces no queremos. Este tema de dar está muy manoseado por los hombres y por eso muchos no entienden lo que es traer los diezmos al alfolí. Y por eso no disfrutan de la bendición de Dios. Porque aquí dice que cuando traemos los diezmos, cuando lo traemos las ofrendas al alfolí, primero hay alimento en la casa. Y además dice, Jehová de los ejércitos abre las ventanas de los cielos y derrama sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, no con esto estoy diciendo da para que seas millonario, porque eso es tergiversar la palabra de Dios. Lo que sí te puedo decir es de que si Dios te pide una parte, que es el diezmo, tú te quedas con 90. No te pide 90 y para que te quedes con el diezmo. Te pide el 10 para que te quedes con 90. Pero fíjense que entendiendo lo que Dios está diciendo, esos 90 vienen a ser benditos. En otras palabras, esos 90 vienen a estar blindados. ¿Por qué blindados? Ahorita vas a entender por qué. Porque si no das esos 100, no están blindados, no son benditos. Esos 100 son malditos. Te voy a explicar. Porque el contexto nos dice que hay un devorador. ¿Y qué hace ese devorador? Pues el nombre lo dice. Por eso a veces decimos, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué? Porque al no dar, Dios no reprende al devorador. ¿Y qué pasa? Se te enferma tu bendi, como dicen hoy, ¿no?
Usted mismo se enferma, le bajaron el sueldo, le recortaron las horas, se le descompuso el carro, vino caro el recibo de luz, no sé. Ahí se va el dinero de todas maneras. Se va de todas maneras, ¿no? Y dice, si nosotros probamos a Dios y damos, dice que Él reprende. Leamos el versículo 11. Porque ahí está. Por eso tengamos paz, pero debe salir otro. No, no estoy manipulando para que ustedes den, no. Yo les he dicho a algunos, prueba a Dios. Si ves que Dios no te hace rendir tu dinero, entonces ya no le des, entonces Él está mintiendo. Pero todos los que hemos experimentado a Dios, es cierto, ¿no? Él suple. Nunca has quedado sin comer. Es más, ese poquito dinero te rinde. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador cuando das. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sustituyendo al Nuevo Testamento, lo poquito que tú sientes que tienes, te rinde. Te rinde. Otra experiencia que he tenido con mi esposa es de que, porque no solamente hay que traer aquí, hay que también procurar a los nuestros. Yo exhorto a muchos, a los que tienen sus papás hoy, que no descuiden a sus padres. Aparten un poco también para ellos, destinen un poco de su dinero para ellos. Miren, les voy a decir mi experiencia. Así nos dieron la enseñanza a nosotros, a mí me dieron la enseñanza. No te olvides de tus padres. Dales a ellos, suple lo que necesitan, dale, que no te duela dar. ¿Y qué he hecho? Obedecí, pero hubo un tiempo en que dije, creo que ya tienen ellos, ¿no? O que den mis hermanos, no. Tiene, o sea, cada quien. Entonces, pero cuando mi esposa un tiempo dejamos de dar, ¿qué cree que pasó? No nos rendía el dinero. No nos rendía el dinero. Y le dije a mi esposa, estamos descuidando algo. Estamos descuidando a nuestros viejitos. Ahora mis papás no están, pero está mi suegra. Hay que seguir, hay que darles, hay que compartir. Y ellos, ellos no piden millones, lo que ellos es un detalle que usted no se le olvida, que ellos de que ellos ven que usted no se olvida de ellos. Porque luego dicen, una madre crió a 10 hijos, cuidó a 10 hijos, y 10 hijos no son capaces de cuidar a una madre. Así dicen allá afuera, ¿no? Entonces, hermano, porque si no está el devorador. Por eso no se olviden, todos los que tienen sus papás, no se los olviden. No se los olvide. No, hay que acordarnos de ellos. Amén. Ok. Recuerden que en el Nuevo Testamento a nadie se le obliga para que den. Recuerden, no estoy manipulando sus mentes para que ustedes den. No, es de nuestro corazón. Hay una traducción de la Biblia que dice, ahí en el versículo que leímos de 2 Corintios 9, ¿verdad? 9:10. Sí leí ese, ¿verdad? Hay una versión que me gustó que dice, de cada uno según le dicte su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Por eso en el tiempo de dar debería ser el tiempo más feliz, porque sabes que Dios abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabunde, además reprende al devorador. Pero no solamente eso, sino que es algo que nace de tu corazón. Amén. Es algo que usted dice, por eso Jesús se le presentó a Pablo después de resucitar y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, a veces los demás me dicen, hermano, ¿me puede prestar dinero? Y yo le digo, sí, ¿cuánto ocupas? Tanto, no tengo tanto, pero tanto te puedo dar. Porque significa que yo tengo, ¿no? Imagínense, hermano, lo que es tener y lo que no es tener. Amén. Que alguien te dice, hermano, ¿me puede ayudar? ¿Por qué? Porque tengo. Y que no te pese dar porque Dios te está probando. Amén. Que no te pese si te dice, hermano, présteme. Yo a algunos le he dicho, te voy a prestar, pero págame porque también necesito ayudar a otros, porque los hermanos, es como cuando un niño, ¿no? Un hijo, siempre va con el papá, ni el hijo ni sabe si papá tiene dinero o no tiene, solamente pide. ¿Y qué hace el papá? Le provee. Amén.
Y así Dios nos puso a nosotros. Ahora, las ofrendas, las primicias, los primogénitos, los diezmos son del Señor, porque el Salmos 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces estamos primeramente poniendo el trasfondo para entender lo que es ta'at, que significa sustitución, representación en vez de. Ok, sigamos, leamos otro versículo, pero ya más o menos tenemos claro lo que es dar, ¿no? Lo que es dar sale de nuestro corazón, no es a regañadientes, no es que usted experimente eso, que usted diga, entiendo a Dios, amén. Ok, dice Éxodo 19, versículos 5 al 6, vamos rápidamente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten que inicialmente Dios no escogió solamente a la tribu de Leví, ni a la familia de Aarón. ¿Qué dijo él aquí? Que todo el pueblo sería un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces aquí tenemos ahora que Dios quería que todo el pueblo de Israel fuera sacerdote, pero no se pudo ver en Israel, pero a través de Cristo sí se ve, porque resulta que ahora todos los que somos sacerdotes en el Nuevo Testamento somos según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es Cristo. Entonces, así como había sacerdote antes de la ley, en la ley y después de la ley, ahora en el Nuevo Testamento, ese sacerdocio se tiene que ejercer. Y esos son los servidores que Dios llama en este tiempo. Y Él les dice que Él va a hacer su parte y su heredad para que no se preocupen. El trabajo de los servidores de hoy es el ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Y así lo entendieron los primeros apóstoles, porque ellos dijeron, no vamos a descuidar la oración y la palabra para hacer otra cosa. Por eso escogieron a otros 7 servidores. Por eso dijimos que en Abraham nació el deseo de dar diezmos para que pudiera llevar a cabo el sacerdocio. Y fíjense que Dios honró la fe de Abraham, el deseo de Abraham, porque Dios ahora en la ley lo establece. ¿Sí notan ustedes eso? Porque ya vimos que quién fue el que puso el diezmo, salió del corazón de Abraham. Pero ahora Dios dice, entonces me gustó lo que hizo Abraham, lo voy a poner en la ley. Si ustedes leen cuidadosamente la Biblia, se van a dar cuenta que en el año hay 7 fiestas, y en 3 de esas fiestas se presentaban todos los varones para presentar su diezmo. Pero con ese diezmo no solamente comían los sacerdotes, sino que comían los pobres, comían las viudas. Entonces como que Dios dice, me agrada lo que hizo Abraham, porque de su corazón, de su espontaneidad, determinó dar los diezmos de todo lo que recobró. Seguramente Abraham conocía que todo era de Dios y lo honró con los diezmos de todo. Luego en la ley Dios puso como una obligación del pueblo, ¿no? Y entonces ya les expliqué cómo funcionó eso, o funciona eso en el mensaje pasado. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios, en vez de que sean frutos animales, ahora nosotros tenemos que dar lo que dicta nuestra conciencia. Por ejemplo, en el momento de recoger las ofrendas, si usted en su corazón dice, no voy a dar, no lo dé, porque es un asunto del corazón. Pues recuerden ustedes que hay consecuencias, como dice Malaquías, de no dar lo que Dios pide, porque Dios no te pide todo lo que tú tienes, Él te pide lo que Él te da y te pide una parte. Si usted se queda con 90 benditos o quiere quedarse con 100 malditos, ¿se dan cuenta? Pero debe ser de nuestro corazón, que uno entienda a Dios. ¿Y qué hace Él? Dice que abre las ventanas de los cielos, derrama hasta que sobreabunde, y además reprende al devorador. Amén. Por eso yo lo tengo bien comprobado, que cuando no doy, se descompone el carro, nos enfermamos, ¿no? Y ustedes saben que los estudios de laboratorio ahorita están carísimos, ¿no? Y ahora quiero que estemos claros en esto, porque ya les he dicho a ustedes, porque aquí dice que
que los diezmos de Abraham, o más bien los de los sacerdotes, no era solamente para ellos, sino que también para los pobres, para las viudas, ¿no? Y es por eso que nosotros en esta iglesia les he explicado dónde ocupamos ese dinero. Eh, Créame, hermano, y Dios sabe mi corazón, que no tenemos un corazón de despilfarro, ¿no? Es una palabra, ¿no? Porque tenemos un temor. De hecho, cuando los hermanos me dan dinero, me da miedo de mal usar ese dinero, porque es de Dios y se tiene que usar bien. Ahora que estuve en Ixmiquilpan, predicando el domingo. Después de que prediqué, uno de los hermanos de ahí me saludó, pero sentí un saludo gordo, ¿no? Y me dijo: hermano, Dios me bendijo a través de su palabra. Quiero honrarlo con esta ofrenda. Y ya les he enseñado a ustedes que se tiene que traer aquí, ¿no? Pero ahí fue como yo no me reúno allá, pues, para decir, llévalo allá, ¿no? Entonces lo recibí, pero aún me dio temor. Y lo tengo todavía guardado ahí. Es que, hermano, o sea, no es para que gastarlo y denme más. Imagínense, hermano, tengo estrés, ayúdenme, hay unas aguas termales. Imagínense, hermano, yo sé que ustedes dan, pero es manipularlos. Amén. Mi esposa tenemos planeado ir a París. No se crean. Nada. Aunque sea aquí cerquita, pero no la pensamos, porque, hermano, no podemos descuidar la obra del Señor, porque para eso nos puso. Pero les explico en qué gastamos. Todo lo que ustedes dan, lo usamos, dar parte de la renta, comprar artículos para la iglesia, y lo que a mí me dan, también les dije, ¿no? Ayudamos a los hermanos. Les he dicho que me han venido: hermano, préstame, y gracias a Dios que hay y les prestamos, pero todo lo que tiene que ver con la iglesia, por eso a mí me pesa. Y gracias a Dios porque me ha dado una esposa que no exige mucho. No exige de que cómprame esto, que tengo que viajar acá, que no, que hay que ir acá y que hay que, no, siempre de repente salimos, no crean ustedes, porque si no, va a decir: hermano, que no sale, pues, y que me ven ahí en Cosmopol ahí, ¿no? No, que no sale, ¿no? Porque yo encontraba a mi hermana Leti allá en Buenavista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Forum ahí bien ahí, y la encontramos. Imaginen que no salen, pues ahí nos vio ahí, ¿no? Pero, hermano, pero yo quiero que vean ustedes, tengan paz, y si algo estamos dando mal uso del dinero, Dios nos va a pedir cuentas, pero que tengamos paz, pues. Entonces, yo quiero también decirles que la iglesia en Burlington, donde está el pastor Cayetano, desde que iniciamos en la obra, ellos no nos han abandonado. Bueno, Dios a través de ellos. Dios no nos ha abandonado, siempre están con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, quiero, porque terminar con la prueba del sacerdocio. Éxodo 32, 26. Vamos a leer algunos versículos para terminar. Pero espero que haya quedado un poco claro de lo que es el dar. Dice Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Noten que ya leímos que todos debían haber sido reyes y sacerdotes, pero solo estaban por Jehová. Aquí vemos que solo estaban por Jehová unos cuantos, porque en el momento de la prueba solo se pronunciaron los hijos de Leví. El resto del pueblo no estaba por Jehová, es decir, el pueblo no estaba por Dios y sus leyes, sino que estaban por los placeres, y todo lo que el pueblo de Dios tenía ahí era un desenfreno. Y miren lo que pasó, el versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, porque está hablando después de que Moisés bajó del monte. ¿Y qué hicieron con Aarón? Un becerro de oro, y se entregaron al desenfreno, a sus deleites carnales. Dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento,
y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Oh, hermano, eso es profundo. No voy a hablar porque no nos da tiempo. Gracias a Dios que no existíamos en ese tiempo. Imagínense, hermano, esos tiempos eran duros. Cuando alguien pecaba y se rebelaba, ¿qué merecía? Morir. ¿Y quién tenía que matarlo? Sus mismos parientes. Imagínense, hermano. Y lo hicieron los hijos de Leví. Pero recuerden que estaban en la ley, porque en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Amén. O sea que el que pecaba moría irremisiblemente, tenía que morir. O sea, ese tiempo fue duro. Amén. Entonces los demás no se juntaron, no estuvieron por Dios, solamente los hijos de Leví. Porque los que son sacerdotes, los que realmente Dios llama, están por Dios. En estos últimos mensajes hemos sido desafiados a estar por Dios. Porque en nuestros días podemos preguntar, ¿quiénes de verdad están por Dios? Hermano, déjeme decirte algo para terminar. No podemos estar jugando con Dios. Recuerden aquí en este pasaje lo que Él hizo. No podemos estar jugando a ser cristiano, es decir, estar pecando y creer como que no pasa nada. Dios es un Dios de misericordia. Yo quiero que escuchen muy bien ustedes, porque a veces piensan que yo no hablo en contra del pecado, y sí lo he hablado muchas veces. Y una vez más lo estoy diciendo, hermano, no podemos pensar, sí es misericordioso Él, sí es lento para la ira, sí, pero llega un momento en que lo irritamos. Y créame, porque dice Proverbios 28:13, miren lo que Dios quiere. O sea, entonces, hermano, no hay que pecar. De repente pecamos. Nadie puede decir aquí, hermano, yo ya no peco. Cuando tú dices que no pecas, ya estás mintiendo, estás pecando. Pero no es una licencia para que pequemos, sino que hoy Dios nos está desafiando. Miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra versión dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Hermano, debemos de tomar con seriedad la vida de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, no está diciendo que no puedes fallar. Puedes fallar en algún momento, pero ya no es algo que estás buscando, no es algo habitual en tu vida. Estás luchando, dices, cuando pecas te duele, dices, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Ese corazón le gusta a Dios. Amén. Entonces leamos versículo 28 al 29. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés. ¿Qué hicieron? Pues mataron a los que pecaron. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aquí la pregunta de Moisés, o a la pregunta de Moisés, era que todo el pueblo tenía que juntarse con él, porque él era un hombre celoso, porque el celo de Moisés consistía en la manifestación de su amor y deseo de exclusividad con Dios. Pero tristemente solo la tribu de Leví se juntó con Moisés. Hoy recuerden que podemos usar la sustitución en un aspecto negativo, y hoy puede pasar lo mismo, como dice la Escritura, porque nos pueden sustituir. Dice Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11, mire lo que dice. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque, hermano, podemos ser sustituidos. Quiero compartir el pensamiento que me ha ayudado a mí a perseverar. No crean que yo soy mejor que ustedes. Somos iguales, somos compañeros. Estamos luchando en lo mismo. Pero ha habido temor en mi vida. El pensamiento es, si yo no quiero, hay otro que está esperando, o hay otros que están esperando tomar mi lugar.
Dios nos está ofreciendo el sacerdocio, el reino. Y si nosotros no queremos, alguien más va a tomar. Amén. ¿Me explico? Yo no soy mejor esposo, yo no soy mejor marido. Yo tengo fallas igual que ustedes. Pero le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Lo que hay en mi corazón y lo que me ha guardado hasta aquí es el temor de Dios. Y por supuesto su misericordia. Porque también dice que no sea que tú también seas tentado. Amén. Quiere decir que uno puede ser sustituido. Porque dice ahí en el mundo, eres importante, mas no indispensable. Leamos otros versículos para terminar. Vamos a leer 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. O sea que sí, Dios condena al pecado, pero también tiene misericordia. Para que también cuando veamos a alguien que está pecando, no caigamos con todo el peso de la ley. Tengamos misericordia, porque aquí, ahora el sacerdote, ¿qué hace? O más bien Moisés aquí cumpliendo el sacerdocio dice: yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has... Mire, hermano, el corazón del siervo de Dios. Miren, a veces ustedes quisieran que yo fuera duro con los hermanos que están pecando. Y sí he hablado duro a veces, pero Dios me dice: ¿quién eres tú? ¿Acaso no has caído tú? ¿No has pecado? ¿No has fallado? ¿Eres irreprensible? Oh, hermano, eso me quebra. Le digo: sí, Señor. ¿No sabes de dónde te he sacado? ¿Y qué tiene uno que hacer? Llorar con los hermanos, decirle: perdona, mi hermano, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, levántalo, Señor. Ayúdalo en su lucha, porque, hermano, es lo que se ocupa en la iglesia. No podemos matar a los hermanos. Sí, en un momento, sí, como pasó aquí, pero acuérdense que vino el sustituto. ¿Quién fue nuestro sustituto? Cristo murió en la cruz. Por eso en una iglesia local debe haber misericordia, debe haber compasión. No debemos ser como el fariseo que decía: yo no soy como ese publicano, ese pecador. Yo doy mis diezmos, yo soy esto, yo soy aquello. Eso es una oración farisaica. Eso es no tener misericordia de nuestros hermanos. Acuérdese de dónde Dios lo sacó a usted. ¿De dónde Dios nos va a seguir sacando? Porque tenemos la carne, hermano. Aquí lo que tenemos que buscar es no encubrir nuestro pecado. Confesarlo, no esconderlo. Es decirlo al Señor, porque Él ya sabe: Señor, he pecado, y llorar, gemir. Porque, hermano, a veces no podemos. Yo no tengo algo para que ustedes dejen de pecar. Lo único que puede hacer que dejemos de pecar es que vivamos a Cristo. Solamente la vida de Cristo no peca, hermano. Por eso debe haber, por un lado tenemos que condenar, tenemos que hablar fuerte contra el pecado, pero también hay que tener misericordia de nuestros hermanos. No estoy apapachando, no con eso es abrazar el pecado, hermano. La iglesia necesita de gente como Moisés, que dice: si no los perdonas, entonces bórrame del libro. Imagine el amor que él tenía hacia el pueblo. Le dolió, por supuesto, que murieron tantas personas. Sí le dolió. ¿Cómo no, si eran sus parientes? Amén. Nosotros, hermano, tenemos que entender esto. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces hay consecuencias de nuestra negligencia y la falta de fe. ¿Qué nos muestra esta figura? Nos muestra que con Dios no podemos juzgar, pero también en medio de eso Él tiene misericordia. Por eso todos nosotros deberíamos de ser como Moisés, decir: Señor, si no perdonas a mi hermano, entonces bórrame del libro. Pero como Él tiene un buen corazón, dice: no te va a borrar, pero si aquel sigue en pecado, sí lo voy a borrar.
Es lo que está diciendo en otras palabras. Porque dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré de su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se dan cuenta? O sea que el libro de la vida aquí, porque hay varios libros, no voy a explicarlo, no hay tiempo, pero el libro de la vida es que aquí reinemos con Él, seamos vencedores. Porque podemos ser cristianos derrotados. Y aquí Jesús elogia a la iglesia de Filadelfia por su fidelidad, por su perseverancia en la fe y su obediencia a pesar de tener poca fuerza. Hermanos, somos débiles. No puede a ninguno de aquí decir, hermano, yo ya no tengo luchas. Todos somos débiles. Podemos cantar al Señor, Señor, soy pequeño y no soy muy fuerte, Señor, pero quiero servirte con fidelidad. Quiero consagrarme a ti. Si hay ese corazón, Dios te levanta, te restaura y seguimos adelante. Amén. Señor, hoy nos está dando la oportunidad de que fungamos como reyes y sacerdotes, o de otra manera podemos ser sustituidos. En vez de reinar con Él, vamos a pasar por el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, termino con esto. En la preexistencia nosotros le fallamos a Dios, porque dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros solamente nos centramos en que Adán y Eva pecaron y así heredamos el pecado, entonces nosotros vamos a echar la culpa a Adán y Eva. Pero la Biblia aquí dice que nosotros ya pecamos, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo? En la preexistencia. Allá ya fallamos. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios del hoy. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo, hermanos, porque si no alcanzamos a ver que desde allá pecamos, y si no alcanzamos de ver de que hoy en esta tierra Dios nos da la oportunidad de recobrar, de ser restaurados, de ganar nuestras almas. Hoy, para eso estamos en esta tierra. Nosotros no venimos a esta tierra a vivir y a deleitarnos en los placeres terrenales. Si es verdad, Dios nos da las cosas para que las tengamos, las disfrutemos, pero lo más importante de que el hecho de que estemos aquí en esta tierra es para que nosotros recuperemos esa gloria que teníamos con Él. Y Dios nos está dando la oportunidad. Por eso hoy, hermano, ninguno se sienta mal, ni ninguno se sienta desanimado. Hoy es el tiempo de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, he fallado contra ti. Señor, he estado jugando contigo. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y seguramente Él, hermano, ya está ahí como el padre del hijo pródigo, ahí esperando con los brazos abiertos a levantarnos, a seguirnos. Amén. Pues entonces veamos que por un lado, si Dios condena el pecado. Por eso dice, si sigue pecando, lo voy a raer del libro, lo voy a borrar del libro. Pero si confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia y yo lo perdonaré. Tenemos un Dios maravilloso, ¿no? Un Dios que nos da la oportunidad. Por eso no desaprovechemos la oportunidad de estar en esta tierra. ¿Para qué usted está aquí en esta tierra? Para que usted recupere la gloria que perdimos allá. Es una oportunidad. Y si gobierna ese pensamiento en nosotros, vamos a ser la gente que cada día buscamos más a Dios. Los que son justos, practiquen la justicia. Los que son santos, santifíquese todavía, porque no somos inmundos, no somos injustos. Amén. Somos justos, somos santos, vivamos la vida y tenemos a un Dios del sí puede. Él no vino a ver si puede, Él vino porque sí puede. ¿Y qué puede? Transformarte. Él puede cambiarte, Él puede conformarte a la imagen de su Hijo. Ese es el Dios que tenemos. Amén. ¿Qué le parece si oramos? No sé si a usted Dios le habló, pero yo creo que sí. Sí, porque Él trató conmigo antes de venir. Cuando yo estaba preparando todo esto, Él trató conmigo y Él fue bueno conmigo. Yo no sé en qué lucha está usted ahorita,
que no sé qué es lo que está pasando con usted. Dios lo sabe y usted. Pero tenemos a un Dios que sí condena al pecado y aún puede borrar al pecador del libro de la vida. Pero también tenemos a un Dios que perdona, que muestra misericordia. Y Él, como le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y a otro le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Escuchemos a Él hoy. Y Él nos está dando esta oportunidad de que nosotros podamos estar bien con Él y que recuperemos otra vez la gloria. Es que cada día Cristo se vea en nosotros. Y para eso Él nos puso en la vida de la iglesia. Hermano, Dios me puso para ayudarlo a usted, para que usted me ayude a mí, para que alcancemos la meta, para que lleguemos a la tierra prometida. ¿Cuántos creen que sí se puede? Amén, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, en esta hora tú nos has hablado, nos has mostrado, Señor, tu verdad. Nos has mostrado tu verdad, pero con amor también. Es verdad, Señor, que tú puedes borrar en el libro de la vida nuestros nombres, pero también dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Padre, queremos agradarte, queremos ejercer el sacerdocio. Gracias porque esta jornada, Señor, nos enseñas que podemos ser sustituidos. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por esta bendición. Señor, en esta hora oro por mis hermanos, Señor. Por cada uno que está luchando, que a veces nos sentimos miserables de saber que pecamos. Pero damos gracias a Jesucristo que nos trajo la salvación. Gracias a Jesucristo por la ley del Espíritu de vida. Señor, podemos ser libres del pecado. Somos libres del pecado, Señor, por la ley del Espíritu de vida, por la muerte de Cristo en la cruz, por la sangre del Cordero, Señor. Gracias, amado Dios, gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de buscarte, de estar bien contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.